Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos con estudios bíblicos. Hoy con nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a recordar clase anterior. Abre tu Biblia, por favor. Libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a estar observando versículo 30. Génesis, capítulo 19, verso 30. Sabemos que después de la conversación de Dios con Abraham directamente, que no le iba a esconder nada a Abraham de lo que iba a suceder, y era que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Luego el Señor se quedó con Abraham y los dos ángeles continuaron su camino a Sodoma y Gomorra, y vemos cómo los ángeles son recibidos por la casa de Lot, luego los habitantes de Sodoma y Gomorra, tanto jóvenes como mayores, todo el pueblo quería abusar de los ángeles y ellos cerraron la puerta, los cegaron a todo ese pueblo y le rogaron varias veces a Lot, los ángeles que salieran de la ciudad, que era inminente la destrucción, que Dios estaba esperando únicamente que salieran ellos para destruirlo todo. Vimos cómo Lot le sugiere, le pide a Dios, a los ángeles, a través de los ángeles, que le dejasen ir a esa montaña, como dice el capítulo 19, y se les es concedido. Luego la mujer de Lot vuelve atrás, se convierte en estatua de sal por volver a mirar lo que estaba sucediendo. Y ahora vamos a ver el versículo 30, donde quedamos para este pequeño resumen. Y vamos a leer desde el 27 para dar un poquito de contexto. Dice: Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde se había estado la presencia del Señor. Y miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades, como si fuera humo de un horno. 29. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Entonces, vemos cómo Abraham estaba pidiendo a Dios, no tan solo por Lot, sino por todos los justos que estuviesen allí, como en esa conversación amplia que hubo entre Lot, entre Abraham y Dios. Y versículo 30 dice: tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. Cierto día la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él, y de esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro Padre. Estamos observando, hermanos, en la palabra, voluntades desesperadas, ideas desesperadas, donde no le estamos consultando a Dios en este momento. Ellos están haciendo lo que bien les parece. Citaba mi hermano Roberto el libro de Levítico, la ley. Claro, en este momento no existe ley, pero ya la van a tener, donde el Levítico mencionaba, capítulo 18. Si quieres, vamos un momento allí y recordamos un poco la escritura, que no se podía tener esta clase de relaciones, y me llamó la atención esos pasajes porque son prácticas sexuales prohibidas. Y bueno, versículo 6, por ejemplo: nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. Por ejemplo, como dice Levítico 18:6. Eh, Sabemos que no ha llegado la ley todavía, pero eh, dentro de muy poco Dios va a prohibir esta clase de actos y de decisiones desesperadas que está tomando inclusive la familia de Lot. Seguimos leyendo, hermanitos. Versículo em, 33. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró, tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Versículo 34. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche, y tú entrarás y tendrás sexo con él.
De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él, igual que antes, y él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando ella se levantó. Entonces, tanto la mayor como la menor vemos las decisiones que habían tomado sin ni siquiera haberle preguntado ni siquiera a su padre, Lot, de los pensamientos o de las maquinaciones o de las ideas que ellas tenían en sus mentes de lo que querían hacer para preservar descendencia. Y no es que no quedaba hombre en toda la tierra, sí quedaban, pero ellos estaban pensando en no mezclarse, según lo que dice el texto, verso 30. En Zoar, seguramente ellas no vieron para mezclarse con ningún hombre de allí. Razones tendrían ellas, no hay en el texto del capítulo 19 el por qué exactamente, pero inferimos que en medio de la desesperación de la destrucción y del juicio tan terrible que acaban de vivir de fuego del cielo y de cosas que jamás han sido vistas, como destruir dos ciudades solamente por el poder de Dios y que hayan salido de la mano de ángeles, salvándole las vidas, viendo a su madre morir. Estamos hablando que son muchas situaciones seguidas donde ellas hayan podido tomar esta clase de decisiones. Versículo 36. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Versículo 37. Cuando la hija mayor dio a luz, le puso por nombre a Moab. Él es el padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Bueno, sabemos que de esta nación, de los moabitas, va a venir una mujer que va a ser inclusive del linaje donde va a venir la descendencia de Jesús, que es Ruth, esta moabita que se casó ya cuando murió el hijo de Noemí, Malón y Kelión, se casó con Boz, que era el pariente cercano de Elimelech, el esposo muerto de Noemí. Esa es la forma en que se pudo redimir Noemí y Ruth a través del pariente cercano Boz. Y vemos que a partir de allí eh, está la generación, y lo vemos en la genealogía del libro de Mateo. Esos son los moabitas, pero también llegaron a ser enemigos del pueblo de Dios. Él llegó a ser padre de la nación conocida como los moabitas. Verso 38, cuando la hija menor dio a luz a un hijo, le puso por nombre Ben-Ammi. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Entonces, tanto los amonitas como los moabitas, inclusive en la historia de la palabra, estuvieron en guerra, estuvieron afrontándole continuamente a la nación de Dios. Bueno, paro aquí, hermanitos, lo dejo con mi hermano Roberto Miranda. Comentarios, preguntas. Dios les bendiga. ¿No hay comentarios y preguntas al resumen? Antes de seguir adelante en el capítulo 20, vamos a seguir viendo que cuando el pueblo de Dios no consulta con Dios, comete errores, ¿no? Comete errores, comete pecado. Quizá la ley no estaba escrita y no va a estar escrita hasta que venga Moisés y el tiempo de él, cuando se va a poner en tablas de piedra. Pero la ley está ahí. Lo que pasa es que hay que consultarle a Jehová y Jehová está presente. En el huerto del Edén ahí estaba, podían hablar con él y hablábamos la semana pasada que hasta ahí para poder dejar de ver a Jehová se tuvieron que esconder después de pecar. O sea, su presencia estaba ahí, podía preguntarle qué está bien o está mal, pero no consultaba a la gente con él. Y por eso hacen estas cosas que están mal. Y aunque no está escrita la ley, sabemos que Dios es Dios y a él le gustan ciertas cosas y otras cosas no le gustan. Y cuando lo leemos ya conociendo la ley de Moisés y conociendo la ley de Cristo, nos damos cuenta del pecado de ellos claramente, ¿verdad? Ahora vamos a seguir al siguiente relato del capítulo 20. Hay cuatro protagonistas principales, ¿verdad? Abraham, Sara, el rey Abimelech y Jehová. Y vamos a Yo quisiera, analizar bien antes de claro, continuar, entender, hermano, disculpa, perdón. antes de continuar sobre esa situación que tuvo ahí Lot. Oye, curioso, ¿no? Que Lot no se diera cuenta, así estaría su alma, ¿no? De embriagado, ¿no?
que no se dio cuenta que tuvo dos veces relaciones sexuales. O sea, estaba bien embriagado. Okay, eso también es curioso, ¿no? Sobre un hombre más que todo, ¿no? De embriagarse tanto. Yo te voy a decir que De antes de no, que de no fuera darse cristiano, cuenta, como dice la yo palabra, me de desmayé no varias darse cuenta veces. que tuvo relaciones sexuales. O sea, perdió la memoria, perdió todo. Pierde la Fuerte, ¿no? memoria. Te voy a decir una cosa, es tremenda la situación. Buen punto, hermano Fidel. Una pregunta, hermano. Sí, Sí, Agustín. hermanito. Esta es la última vez que se nombra a Lot en la Biblia, por lo menos en el Viejo Testamento, en este capítulo 19, ¿verdad? Yo creo que no se nombra nuevamente, o no aparece él nuevamente en ninguna parte, después del hecho de haber tenido descendencia con sus hijas. Te lo reviso, Agustín, allá mismo. En un Creo que segundo, no sé, creo que no. lo revisamos, sí. O sea, después de que pasó esto, más nunca nombran a Lot, me parece. Después vemos a Abraham, la descendencia de Abraham, pero de Lot no se habla más nada. Se menciona Habla en de Lot. Deuteronomio 2 veces, en Salmos 2 veces, en Lucas 3 veces y en 2 de Pedro 1 vez. Sí, pero no Correcto. se sabe de qué habla, o sea, qué le pasó a Lot después de esto. O sea, simplemente se menciona, pero no su historia, no sabe qué pasó con él, cómo murió, ni nada de esas cosas. O sea, no sé. En Éxodo parece. Ah, Ya era suficiente mal. sí, por eso. Digo, imagino que por lo que pasó, pues. ¿Verdad? Él queda como incluido de todo. No sé, por lo que yo veo acá. Porque de ahí en adelante vemos a Abraham y toda la descendencia de Abraham hasta llegar al pueblo de Israel. Es interesante que en el Dios. Nuevo Testamento, cuando se refiere a Lot, se refiere al justo Lot, Así es. igual que Noé. La justicia de Noé estará definitivo, ¿verdad? En el profeta Daniel. O sea que Dios, Es un Dios ejemplo de que no inculpa a Lot por el hecho de haber tenido relaciones con sus hijas. En todo caso, fueron ellas las culpables por haberlo embriagado para que tuviera relación con ella. Pues yo pienso que alguien que está bajo el efecto del alcohol no está consciente de las cosas que hace, ¿no? O sea, uno ve gente que está muy, 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 muy tomado y hace cosas que después ni se Ni te acordó acuerdas. que... Como dicen en Hay un Venezuela, dicho, borracho no es gente. el dicho, sí. El dicho, muchacho y niño chiquito, borracho y niño chiquito dicen la verdad. Exactamente. Bueno, si vamos al caso, el alcohol en el cerebro es un desinhibidor del sistema nervioso central, lo cual hace, en pocas palabras, que te desconecta como de tu conciencia, de ese aspecto de si estás haciendo lo bueno, lo malo, y te deja como casi que un instinto animal. Mientras más rascado estés, más animal te pone. En pocas palabras. Sí, 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 sí. todos nosotros lo decimos por experiencia, ¿no? Exactamente. Cuando éramos borrachos. No, bueno, yo lo digo porque Pero estudié psicología. lo más ilógico es que, o sea, lo más así fuerte es que no se dio cuenta de nada. Pues, Lo más... o sea, es que ahí se ve. Si él no se dio cuenta porque estaba tan tomado, ya, quizás por eso habla del justo Lot. Fue capaz de defender a los ángeles y dar a sus hijas. O sea, yo creo que vamos por ahí, por ese lado. Y lo más, sí, en el argot no sé, los médicos, si hay algún médico aquí que pueda decir si hay pueda tener una persona haciendo una erección de esa manera, ¿no? Bueno, De esa manera. Los que eso lo son saben los médicos, hombres. los que tengan un poquito de conocimiento, Daniel, tú que eres tienes un poquito de conocimiento de eso. Yo solo tengo conocimientos de psicología, más nada. Exactamente. A nivel clínico, netamente. Exactamente. Por eso, Bueno, eso debe tener un poquito de parte psicológica, ¿no?
En el mejor de los casos, el pecado de Lot es dejarse emborrachar, ¿verdad? Emborracharse. Exactamente. En el mejor de los casos, en este caso, ¿no? Sí. Y más antes, el mejor de los casos es ser tan titubeante, ¿verdad? No Sí. querer buscar la salvación, que le tuvieron que jalar, estirar, ¿verdad? Arrastrar para sacarlos de ahí. Sí. Yo no tenía muchas ganas de salirse, ni siquiera que ir a donde tenía que ir para salvarse. ¿Ok? Ah, ¿Algún comentario más quieren seguir antes de empezar? Si no, vamos al capítulo 20 y vamos a analizar. Piensen en los protagonistas: Jehová, Abraham, Sara y Abimelech. Y luego vamos a analizarlos. ¿Ok? ¿Quién lee del capítulo completo? Si lo quieren Leo. dividir entre ustedes para que participen las hermanas, ándale. Comience. Capítulo 20 de Génesis, Abraham y Abimelech. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo: es mi hermana Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿me matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no le devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensaba para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas a mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todo. Y así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Amén. Ok, yo voy a decir 4 cosas y después ustedes le entran. Pero déjenme decir las 4 cosas primero. ¿Verdad? El papel de Dios. Dios está totalmente en control. Dios controla la situación aunque uno no quiera. El papel de Abimelech. Abimelech
es la única persona que conocemos donde Dios se decidió hablar directamente con él, a pesar de que no era su pueblo. Dios se le apareció a él y le habló a él. Pero también aprendemos de Abimelech que el principio de la sabiduría es El temor a Dios. el temor de Dios. Si no lo haces, de seguro morirás tú y toda tu gente. ¿Verdad? Abraham, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, establecieron su propia justicia y no se atuvieron, ¿verdad? No se mantuvieron en la justicia de Dios, porque establecieron su propia justicia. Entonces, ese es el problema del ser humano desde el principio, que ignoran el consejo de Dios, no consultan con Dios y establecen lo que ellos piensan que está bien. Ellos pensaban que este era el camino más seguro y más bien para hacer las cosas, pero no era el camino que Dios quería que ellos llevaran. ¿Ok? Y eso lo tenían que llevar ellos. ¿Ok? Y vemos también que debido a eso, aunque esto ya había sucedido una vez antes con Faraón, Abraham no se había arrepentido, seguía pensando que eso era lo correcto y la forma de hacer las cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había establecido su propia justicia, porque no consultaba con Dios. Dios se cansa de que no consulten con él, entonces él pone la ley. ¿Verdad? Entonces, por eso le da la ley a Moisés. Y después, con eso, todavía no lo siguen, entonces ya va a traer a Jesucristo para poner la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Verdad? A ver si así se queda. Y de todos modos, lo único que se va a salvar es un remanente. Solamente para que veamos el cuadro grande y esas cosas. Hasta ahí nomás me meto, porque después yo sé que todos ustedes quieren hablar y hablen. En orden, hermano Alejandro, coordíneles, por favor, para que no hablen todos al tiempo. Amén, hermanito. No sé si mi hermana Alex, Lisbeth, Coromoto, mi hermana Nelly, primero las damas, si desean compartirnos algo. No, primero los varones. Ya están aprendiendo, ¿eh? Bueno, me llama mucho la atención. Voy a empezar yo, hermanito. De aquí, desde toda la historia, sinceramente, el traslado de Abraham, voy a empezar por el verso 1. Abraham se traslada al Neguev y vio allí y vio los campos, y mientras vivía allí como extranjero, Abraham se presentó a su esposa diciendo, ella es mi hermana. Entonces, eh, yo me pregunto también, ¿no? Porque tampoco no tengo la certeza. Abraham sigue trasladándose, sigue moviéndose por voluntad de Dios, y esa es la pregunta que hago, y también me llama la atención porque él acaba de ver cómo está ardiendo y cómo está saliendo humo de Sodoma y Gomorra, y no sé si también eso lo impulsó a movilizar a su familia. Eso es algo que me llama la atención allí que estoy observando. Y el papel de Abraham, eh, donde en el 11 que él dice, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios y ellos querrán tener a mi esposa. Ella en verdad es mi hermana, dice el verso 12, porque ambos tenemos el mismo padre, aunque de diferentes madres, y yo me casé con ella. Y Dios reconoce que Abraham es un profeta y Dios le da la Oh, autoridad a Abraham para que él pueda hacer, para que él pueda hacer la oración y para que sane al rey y sane a sus esposas, aunque hay una consecuencia de que quedan todas estériles. Hermana Lisbeth. Algo que veo acá en este relato, igual que cuando estuvo con el faraón Abraham, que él dice que es su hermana. Fíjese que el caso de Lot, cuando llegan los ángeles rodean la casa de Lot porque quieren que los ángeles salgan para conocerlos, como dice la Reina Valera, o para tener relaciones con ellos. Lot estuvo dispuesto a ciertamente él no consulta con Dios lo de decirle a las personas, o tanto al faraón como a el rey del Gerar, que era su hermana. Pero yo pienso, así como Abraham, cuando Dios le promete que iba a ser una descendencia grande, que de él haría una gran nación,
y la esposa era estéril, ellos buscaron la esclava para que tuviera un hijo con ellos. Ellos trataron de ayudar a Dios en cuanto a las promesas que Dios le había hecho. Y la promesa era que de ti haré una gran nación. Abraham estaba cuidando su vida, porque cuando el rey de Gerar, Abimelech, le pregunta, ¿por qué hiciste esto? O sea, porque yo me pregunto, bueno, o sea, ¿qué hombre entrega a su esposa para que otro tenga relaciones con ella? En este caso el rey o el faraón. O sea, ¿quién podía hacer eso? O sea, no tenía sentimientos Abraham, no tenía corazón, no tenía valor. Yo pienso, por lo que dice Abraham acá, en el versículo 11, que él estaba cuidando su integridad, porque la promesa era para Abraham. Dice, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, ¿qué pienso yo que estaba haciendo Abraham? Cuidando su integridad física, o sea, cuidando su vida. ¿Por qué? Porque la promesa Dios lo había hecho a él. De ti haré una nación grande. Era como ayudando, igual como el caso de Ismael, estaba ayudando a Dios a cumplir las promesas que se le había hecho, que Dios le había hecho. O sea, yo veo, más que dejar de consultar a Dios, es no confiar en Dios, que Dios que tenía un plan y que Dios iba a hacer que ese plan se realizara según su voluntad. O sea, Abraham trataba de ayudar a Dios en todo momento, tanto con Ismael como en este caso con cuidar su vida, porque de él vendría la gran nación que Dios iba a hacer. Entonces, su vida era importante. Situación, porque es inexplicable eso, de que un esposo esté dispuesto a entregar a su esposa a otro hombre, aunque a riesgo de su vida. O sea, yo por lo menos, alguien me dice, o me entrega a tu esposa o te mato, y digo, mátame. O sea, yo daría mi vida, pues. Y yo creo que Abraham también estaría dispuesto, pero él estaba pensando, imagino que en las promesas que Dios le había hecho acerca de que de él haría una gran nación. Entonces era pienso yo que era como ayudando a Dios en este caso. Perdonen que les interrumpa otra vez. Primero quiero contestar la pregunta de Alejandro. ¿Por qué seguía moviéndose Abraham? Abraham venía de la tierra de Ur. Ur estaba sobre el río Tigris. Era un lugar fértil. Y donde le habían mandado es un lugar desértico. El desértico, cuando tienes ganado, tienes que buscar comida para el ganado. Tienes que moverte de un lado para otro, ¿verdad? Mientras no tienes otra salida. Entonces porque el ganado se acaba, hay muy poca grama, ¿verdad? Poca comida para ellos. Entonces tienes que hacerlo. Eso pasa en cualquier lugar desértico. La gente tiene, inclusive antes de que se consolidara la situación entre Estados Unidos y México, los ganaderos americanos, cuando había sequía aquí, llevaban su ganado al lado mexicano. Y los mexicanos traían su ganado al lado americano cuando había sequía allá, para poder moverse tranquilo, no necesitaban visa. El ganado nunca le pidieron visa de turista a ninguna vaca, ni para entrar o salir de ningún lugar. Pero sí, quiero sí explicarles para que entiendan por qué se tenía que mover, porque siempre se está moviendo. Y él mismo dijo que Jehová lo mandó de errante, ¿verdad? Ahora, Lot escogió otra vez ir a la llanura donde había más vegetación, ¿verdad? Pero no funcionó porque ahí querían estar todos y era un relajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que solamente añadir. Perdonen la interrupción. Quité la palabra. Sigue Fidel. Bueno, la pregunta de los mil conocimientos. ¿Pecó Abraham o no pecó? Basándose en la mentira. ¿Mintió o no mintió? No, mintió. Eran dos condiciones diferentes que tenía Abraham. Ciertamente Abraham era hermano de Sara. Y ciertamente era esposo. Entonces, no hay mentiras piadosas, ni mentiras blancas, ni nada de esto. Yo creo que él aprovechó la condición que tenía, basándose en la realidad. Y para salvar su vida, utilizó su condición, utilizó lo que era en el momento. Muchos creerán, o muchos están enfatizados en que sí mintió.
Yo no creo que fue así. Eso sería bueno escuchar de parte de cada uno de ustedes si mintió o no mintió. ¿Okay? Es que en ese caso, yo imagino los descendientes de Adán y Eva. Cuando un hermano se juntaba con una hermana. ¿Qué tal Lisbeth con la manito? Ok, no, disculpa. Se le encalambró Disculpa, la Lisbeth. mano, tiene doble mano levantada. Está encalambrada, Lisbeth, dale, habla tú entonces. No, mentira, Agustín. Estás encalambrada. Dele, y después hablo yo. No, o sea, lo que decía Fidel, o sea, ellos podían ser hermanos de verdad porque eran hijos del mismo padre, pero al hacer un pacto, ya dejan de ser hermanos para ser esposos. O sea, aunque eran hermanos, eran esposos. O sea, si yo me caso con mi prima, yo tengo un primo casado con su prima, y son primos hermanos y están casados hoy en este siglo, pues en este año, bueno, se casaron ya unos cuantos años atrás. Pero él cuando llega a cualquier reunión, él no presenta a su esposa como su prima. Él la presenta como su esposa y es su prima. Entonces, dependiendo de las circunstancias que se miren. ok, por eso que yo digo, o sea, Abraham, ¿por qué decía es mi hermana? Él quería preservar su vida. Porque él prefería sacrificar a su esposa antes que él mismo. Entonces, ¿dónde estaba el amor de Abraham por su esposa? Ahí es donde yo veo. Entonces, alguna razón tenía Abraham. ¿Y cuál era la única razón que yo veo que tuviera Abraham para preservar su vida? Era para poder cumplir la promesa que Dios le había hecho. Eso pasó con el mismo Pablo. Pablo también actuó de esa manera. ¿Okay? Pablo tenía diferentes nacionalidades y para preservar su vida cambió su nacionalidad en el momento que necesitaba. Y ahí la ven. O sea, yo no veo que Pablo pecó. Tenía esa nacionalidad. Tenía, o sea, todas estas cosas. Y eso podemos verificarlo con la escritura, pues, misma. Fíjate el versículo 16, como dice Abimelech a Sara. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. No dice tu marido. Bueno. Pero era el marido. Ya Dios le había dicho que era el marido. Ya Dios le había dicho que era, bueno, es más, ya Dios se lo había revelado y ya él lo había reconocido. Yo te digo una cosa, fíjate, yo creo que fue la condición que tuvo allí. De todas maneras, vamos a escuchar a las mujeres a ver qué dicen. Vamos a escuchar a Lisbeth, que Lisbeth es una persona muy sabia. Bueno, no, aprendo de usted, pero bueno, como decía Robertito, Abraham era nómada. Él estaba, ahí dice, forastero, porque él aún no había entrado a la tierra de Canaán. Entonces él se estaba desplazando porque tenía ganado. Entonces llega aquí a la tierra de Gerar. Y como dato curioso que me llama mucho la atención es que Sara tiene como 90 años y aún es hermosa, porque el rey Abimelech quería tomarla por esposa, ¿no? Sabemos que Dios tenía a favor con Sara, ¿no? Yo más que, yo veo aquí un pacto matrimonial de un esposo, no más bien preservar su vida, ¿no? Él quiere preservar la vida de su esposa, porque recordemos que en capítulos anteriores ya Dios le dice, primero recordemos que Abraham ayuda a Dios pensando que la promesa nada más venía de parte de Abraham y por eso él está con Agar, pero ya después Dios le dice, no, es que viene con Sarai, ¿no? Con tu esposa Sara. Entonces, cuando él le dice, como ve que su esposa es hermosa, y quizás en los primeros 5 versículos no pudiésemos pensar que es Abraham cuidándose él, pero cuando leemos en el versículo creo que el 11. Cuando dice, porque el 10 dice, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Entonces, primero, el juicio era contra Abimelech, porque dice,
si tú no devuelves a Sara, a su esposo, o sea, ella es señora, ella es una sola carne con Abraham. Aquí hay un pacto matrimonial. De cierto que morirás tú y los tuyos. Pero Abimelech le dice, no, pero ya va. Yo tomé a Sara por esposa porque ellos me dijeron que era su hermana. Y es la verdad, es su hermana. Entonces dice, Jehová dice, sí, porque tuviste integridad en tu corazón y yo también te detuve, porque dice que no se llegó a ella. Yo también te detuve para que no pecaras contra ella. Pero devuélvela, porque si no, vas a morir tú y tu casa y el pueblo va a sufrir. Entonces, Abraham protege a Sara porque él sabe que no había en esa tierra temor de Dios. No había temor de Dios. Entonces, él dice, si yo voy a perecer, pues Sara se mantiene y no va a sufrir como una esclava, sino como, o sea, va a ser esposa de Abimelech. Sabemos que ya después Abimelech tiene esposa en el versículo 17. Entonces, yo lo veo así como que, porque en los primeros versículos no lo aclara, pero ya como yo pensé, sabía, además, le dice, él es profeta, o sea, es mensajero, Dios le habló a Abraham. Y en el versículo, en el capítulo 20, es que nace Sara, entonces tiene que conservar la vida de Sara, porque Isaac no ha nacido. Y Dios evita esta tragedia, porque al igual que, como le dice Lot, Abraham a Dios, si aún hay 50, bueno, no había ni 10 justos. Entonces Abimelech dice, bueno, pero entonces vas a matar al justo. Entonces Dios por eso le dice, no, por cuanto vi la integridad de tu corazón, yo voy a evitar la muerte de los tuyos, pero el pecado era de Abimelech. Porque por más, Abimelech tenía esposa. Y por causa de Sara, Dios había cerrado toda la matriz de la casa de Abimelech, dice el versículo 18. O sea, el juicio era contra Abimelech. Si Dios hubiese visto engaño o que no hubiese actuado Abraham correctamente, entonces también Dios emitió un juicio. Yo veo eso, un pacto matrimonial, queriendo Abraham proteger a Sara porque venía el hijo de la promesa, pero Dios tiene misericordia de Abimelech porque Dios sabe que Abraham le ha dicho estas palabras, de que consideraba que era su hermana. Bueno, amén. Gracias. Hermana Alex. Bueno, había estado en esta clase con el hermano Roberto en otra plataforma y la gran mayoría eran varones que hicieron muy buenos comentarios en esta oportunidad. Pero partiendo de lo que dijo el hermano Roberto, que cuando buscamos nuestra propia justicia o nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, es donde vienen todos estos conflictos, todos estos enredos, ¿verdad? Igualmente, Dios tiene que intervenir, como lo hemos visto que ha venido haciendo Jehová en las situaciones donde sus elegidos han actuado de manera errada, es decir, no poniendo la total confianza en él, ¿verdad? Sino que han tomado sus propias decisiones y lo hemos visto en muchas otras oportunidades y Dios como que tiene que entrar, ¿verdad? A enderezar esos caminos torcidos por los que el hombre decide en un momento hacer, ¿verdad? Dejando a un lado la confianza de Dios, su plena confianza en Dios. Entonces, partiendo de ahí, pues lo primero que vemos es la misericordia de Dios con Abimelech, porque
sea que haya dicho una mentira, sea lo que haya dicho, que no sean, que si es hermana, que si no es hermana, que si es media hermana, que no es media hermana, aquí está haciendo algo Moisés completamente de su propia voluntad. Así no, si consulta a Dios, Dios no le va a decir, haga esto, ¿verdad? Empezando por ahí, no está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y estamos viendo aquí la misericordia de Dios, primeramente por Abraham, que otra vez vuelvo a decir, está intercediendo como lo ha hecho en otras, como lo ha hecho en otras oportunidades, para enderezar los que ellos mismos han torcido. Y eso pasa con nuestras vidas, pues. Pero nosotros tenemos que sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? También veo aquí el libre a la misericordia de Dios con Abimelech y con Abraham y Sara. También veo el libre albedrío del Señor, porque el Señor le advierte a Abimelech. Sin embargo, ya el Señor había cerrado toda matriz. Él ya lo había cerrado y lo deja a decisión de Abimelech si obedece o no lo obedece, porque no era parte de su pueblo Abimelech. Sin embargo, aquí vemos un hombre que sí tenía temor de Dios, y por eso él dice, primero él hace el reclamo, soy inocente de lo que está pasando aquí, Señor, tú no puedes venir contra alguien, si tú eres un Dios justo, y la justicia la muestra el Señor aquí cuando efectivamente pues Dios sabe cuál es el papel de Abimelech. Estamos hablando de el papel de cada personaje en este relato de la Biblia. También vemos cuando el Señor le dice, bueno, yo te paré de que no pecara. Y en aquella oportunidad, el único comentario que pude dar, porque todos los comentarios lo llevaron los varones, en esa oportunidad yo dije que aquí el Señor, yo veo aquí el papel del Espíritu Santo hoy en día, porque aquí el Señor está frenando a Abimelech a que llegue a pecar, y hoy día nosotros cuando somos seducidos por el pecado, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da esa alerta roja para que nosotros no lleguemos a consumar el pecado, ¿verdad? Y yo, eso fue lo que yo vi aquí, como esa sombra del Espíritu Santo diciendo, epa, un momentico, cuidado, lo que vas a hacer no está bien. Bueno, y con respecto a la obediencia de Abimelech, vemos la obediencia de Abimelech, ¿verdad? Y eso hace que efectivamente ahí manifiesta la bondad de Dios, y que su casa vuelve a ser fértil. Y veo un Abraham, que es otro de los personajes de este relato, justificándose. Porque por el lado que lo veas, yo, Ali Contreras, veo que está justificando lo que hizo mal, porque lo hizo mal. Porque si él consulta a Dios, Dios no le hubiese dado este consejo. Este fue un consejo de su propio albedrío. Entonces, aquí veo justificándose, primero diciendo, no, aquí no hay temor. No, si, por eso fue que si no me matan, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues, eso también pasa con cada uno de nosotros cada vez que hacemos una cosa mal. Buscamos justificar y no asumir nuestra propia responsabilidad de decir, Señor, perdóname, de verdad no debía hacer eso, porque tienes razón, ella es mi esposa y como tal debo presentarla donde quiera que vayamos. Dios lo bendiga. Hermano Roberto, no, tengo un comentario, pero no quiero quitarle más tiempo, hermanito. No, síguele. Ahorita yo meto mi cuchara otra vez. Ok, no, sí, estaba investigando Abimelech, y efectivamente me voy a saltar un capítulo para dar mi contexto, el 21-22. En esos días Abimelech con Ficol, el comandante del ejército, fue a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Verso 23. Júrame en el nombre de Dios que nunca más me engañarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y esta nación donde vives como extranjero. Y Abraham respondió, sí lo juro. O sea, vemos que en Abimelech efectivamente hubo un engaño y hubo un problema realmente por todo esto que aconteció. Sabemos que
Dios no se apartó de Abraham, sabemos que Dios intervino, sabemos que Dios es misericordioso, esto está excelente. Pero es donde yo pienso, qué importante cómo Dios va trabajando en nosotros, como nosotros somos el barro, Dios es ese alfarero y nos está moldeando. Dios está moldeando a Abraham, estamos viendo un cambio en Abraham maravilloso y estamos observando cómo Abraham, cada situación, Dios les va a dar más sabiduría y más sabiduría hasta que llegue el momento que va a probar a Dios la fe de Abraham pidiéndole que entregue a Isaac. Entonces veo esa evolución maravillosa y nosotros también la tenemos. Nosotros si recordamos el día que nos bautizamos hasta el día de hoy, hay una evolución, hay un proceso de cambio, de transformación, donde estamos estudiando la transformación de Abraham y es el padre de la fe. Dios les bendiga. Corito. Que algo que quería añadir a lo que dijeron ya es que él le dio la oportunidad a un hombre pagano en no hacer algo que Dios no quería que hiciera. Porque yo siento que cuando él le dice, en el 6, dice, yo también, bueno, dijo Dios, pero él le dijo, cuando le está diciendo todo aquí, cuando le dice, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual está casada con tu marido, más Abimelech no se había llegado a ella, Señor, matarás a alguien también al inocente. Y entonces él le dice después, le responde Dios y le dice, yo sé que con integridad de tu corazón has hecho eso. Entonces, como dándole la oportunidad a una persona pagana, ¿verdad? O sea, como que a no hacer un acto impuro, pues, que fue lo que hizo con Abimelech, tomando lo que estás diciendo, Alejandro. ¿Ves? Que él reconocía porque él le dice, yo sé que Dios, porque dice, Dios está contigo porque prosperas todo lo que hace. Entonces yo creo que también es una oportunidad para le dio Dios aquí a Abimelech una oportunidad a él para no hacer lo que a Dios no le agrada. Estuvo tentado, decía Alice por ahí, o sea, el libro de albedrío, estuvo tentado, pero Dios se le mostró y le dio la oportunidad que él no pecara. Y me quedó sonando lo que dijo el hermano Fidel con Pablo, que él dijo que Pablo también tuvo que apelar a algo así, ¿no? A su otro... A su nacionalidad. A su nacionalidad, pero creo que, bueno, cree que son situaciones completamente diferentes, porque en el caso de Pablo, en Hechos capítulo 20, por ahí dice que todos los judíos y los sacerdotes y todos estaban procurando matar a Pablo injustamente, o sea, le daban acusaciones injustas de algo que Pablo no estaba haciendo. Entonces, cuando lo llevan, creo que ante el rey, no me acuerdo, me corrigen si fue Festo por ahí, él dice, o sea, voy a apelar, ir al César, ¿ok? Porque si lo devolvían a Jerusalén, entonces toda esta gente que había inventado todas estas cosas, imagínate, pobre Pablo. Entonces Pablo lo que hizo fue también, o sea, pensarla, dijo, no, yo mejor me voy para acá. Creo que es así, ¿no? Yo creo que él usó su nacionalidad en favor de la obra, pues, del evangelio, en vez de seguir lo que pretendían hacer aquellos principales de la sinagoga y toda esa gente. Capítulo 25, como que es. Eso es todo. Ok. Bueno, yo quiero que pensemos en algo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y quiero que escuchen esto. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y quiero parar ahí. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí está un ejemplo tremendo de cómo Dios interviene y bendice o maldice o hace lo que sea, pero Él interviene para beneficio de los suyos. Cuando nos dice lo que leemos en Hebreos, la aplicación a nosotros de que estamos vivos en este momento,
porque Dios, si quiere, podría hacer que un tren de ferrocarril pasara en medio de tu sala y te atropellara y te matara. En este instante, si Él quiere. ¿Verdad? O con un avión, o con un autobús, un tráiler, una gandola, lo que sea. Que aplastara de un momento a otro, o que cayera fuego del cielo para terminarte en este instante, a terminarte a mí y a ti. Pero Él escoge, porque tiene la fuerza y el poder para darnos y quitarnos la vida en cualquier momento, en cualquier instante. Y eso es una cosa que tenemos que entender del poder tremendo de la manera en que Dios trabaja. Sabemos que Dios está protegiendo más que nada su causa. Cuando leemos en Romanos capítulo 4, vemos que Dios cumple sus promesas por la promesa que le hizo a Abraham. O sea, todas estas cosas están sucediendo por la promesa que le hizo a Abraham. Ahora, como explicó el hermano Alejandro en el siguiente capítulo del pacto entre Abimelech y Abraham, ahí nos damos cuenta efectivamente de que quizá fue una mentira de omisión, pero fue una mentira el no decirle que era casada. Simplemente el no decirle que era casada, eso ya en sí es una omisión de que es una mentira, es un engaño. Dice la palabra clara ahí, es engaño. Abimelech fue engañado, ¿cierto? Fue engañado. Pero sí también nos damos cuenta que Dios pudo cerrar la matriz de todas las mujeres, incluyendo la esposa del rey. Y aparentemente este grupo de gentes donde Abimelech tenía una sola mujer. ¿Verdad? No tenía varias mujeres, sino una sola mujer, pero iba a tener otra con Sara, ¿verdad? Y después esa mujer y sus siervas tuvieron hijos cuando él volvió a abrir la matriz de ellos. El otro punto que quiero que entendamos es la manera en que la manera en que Abimelech habla sinceramente con Jehová. Abimelech no lo vemos en ningún momento trabajando con el interés de engañar a nadie. Si vemos un pagano, pero que tenía ciertas cualidades de integridad, de sinceridad, de honestidad, de transparencia. No tenía nada que esconderle a Dios. Eso es interesante. Y lo vemos una vez que tiene una conversación con Dios, igual que la mujer samaritana, inmediatamente evangelizando, contándoles a todos lo que había escuchado y la visión que había visto. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Y qué bonito es eso, porque cuando pensamos en Hechos 22, el 14 en adelante, cuando Ananías le dice a Pablo, ¿verdad? El Dios de este siglo te ha llamado para que escuches la voz de su boca, para que lo veas al justo, porque serás testigo de lo que has visto y oído. ¿Verdad? Serás testigo de lo que has visto y oído. Entonces eso es una cosa bien bonita que nosotros tenemos que pensar del ejemplo de Abimelech, de lo que él está haciendo pues, cuando está tratando de hacer las cosas y la forma en que trata. ¿Verdad? Ok, hasta ahí. Sigan adelante. Comentarios. La hermana Vale Marlene. pelearse, pero se tienen que poner de acuerdo después. La hermana Marlene. Gaby, Yubi no han hablado. La hermanita Elba. Hermanita Nelly. Bueno, a mí me llama la atención el versículo 17, que después de todo lo que hizo Abraham, pasado Sara, Abimelech, todo eso, Abraham dice, oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Entonces, a través de lo que Abraham hace, ora a Abimelech, condición de ser sanada a su casa. Eso me parece muy bueno. Tremendo. Amén, hermanita. Agustín. Sí, vamos, Agustín, háganos el favor de hacer su comentario y
Dígame. Decinos qué es la aplicación para nosotros desde este capítulo y con eso cerramos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Claro. Muy buena pregunta. Alejandro, contesta esa pregunta. Para ti. No vale pasar la bolita. Bueno, aquí, o sea, lo que comenté, o sea, Abraham realmente, él creía en la promesa de Dios, o sea, él creía en las promesas de Dios. Claro, ya Dios le había dicho que su descendencia iba a ser con su esposa, con Sara, pero él quería, o sea, él temía que lo pudieran matar porque él pensaba y estaba equivocado, como él le dice a Abimelech, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, pero sí había temor de Dios, o sea, Abimelech sí creía en Dios aparentemente, porque Dios le habló y él sí, no lo que Dios decía, y creyó lo que Dios le decía, y fue en sueños, pues, no fue que Dios le habló o se le apareció físicamente, sino que en sueños le habló. Y Abimelech, a pesar de que fueron en sueños, él podía haber dudado, dice, bueno, fue un sueño, a lo mejor no era verdad, pero él tomó en cuenta lo que Dios le dijo en sueños y accionó en favor de eso, y fue y se lo contó a todos los demás, y todo el mundo temió, y fue cuando le fue a reclamar a Abraham lo que había hecho. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que Dios tiene el control de las situaciones, todas, pero Dios deja que tomemos decisiones. O sea, Dios siempre va a cumplir su voluntad. Allá había pecado la primera. Dios nunca le dijo, no hagas eso. O sea, volvió a Abraham a decir lo mismo y Dios permitió que Abraham siguiera. O sea, Dios estaba enseñándole a Abraham, pero poco a poco, para que Abraham fuera creciendo. Al final, cuando vamos en el capítulo 22, cuando él va y sacrifica, o iba a sacrificar a Isaac, ya vemos un Abraham más maduro, más fortalecido en su fe, dispuesto a sacrificar a su propio hijo, después que Dios le había hecho las promesas de que su descendencia iba a ser de Sara su mujer y que iba a ser como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y él estaba dispuesto a matar a su hijo. Y fíjese que fue una prueba que Dios hizo con Abraham para ver si él realmente había aprendido la lección. Y vemos que Abraham aprendió la lección. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. O sea, no creamos que por el hecho de que nos bauticemos ya somos maduros y que ya conocemos todo. O sea, Dios tiene un proceso de crecimiento en cada uno de nosotros. Como dijo Alejandro hace rato, o sea, somos como el barro en manos del alfarero. El alfarero siempre nos está formando y nos está haciendo mejorar Bien. cada día. Y vamos creciendo y vamos aprendiendo cada día de Dios. Pero Dios siempre va a cumplir su promesa. Dios siempre va a cumplir su promesa. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros hagamos cosas erradas. Pero Dios siempre va a cumplir su promesa y lo vemos bueno, y vemos con el resultado que fue el hecho de que Jesucristo haya venido al mundo a morir por nosotros. Y de ahí en adelante, bueno, ya Dios nos deja a que tomemos la decisión de seguirlo o no seguirlo. Pero la promesa de Dios se cumple y la promesa de Dios es que hay una eternidad para cada uno de nosotros en el cielo. Amén. Amén. Ahora sí, Alejandro. Sí, una aplicación para nosotros es entender cuando la palabra de Dios nos está hablando, es decir, cuando Dios habló en este pasaje que le habló a Abimelech, es escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces, cada vez que leamos la escritura o leamos estos pasajes, entendamos que es necesario escuchar a Dios y es necesario, si hay que cambiar cosas en nuestra vida que estamos Amén. haciendo mal, es necesario hacerlas ya. No hay que esperar un día más. O sea, no hay que esperar si hay un problema matrimonial o un problema con algún familiar cercano, no esperar más días. No, hoy es el día de salvación. Y si estamos hoy con algún problema, yo creo que es necesario saber pedir perdón. Un hermano me escribió esta mañana con mucho tiempo que estaba perdido. Yo le dije, lo más importante es pedir perdón y no apartarse nunca de Jesucristo. Fue la parte que yo resalté. Me gusta mucho Abraham, cómo Dios se refiere a Abraham de él. Él es un profeta y nosotros tenemos que también serlo. Tenemos que ser como Abraham, tenemos que llevar el mensaje de Dios. Tenemos que llevar ese mensaje y no tan solo en predicar el evangelio y recitarlo, sino que nuestra vida sea un testimonio para Dios. Me gusta mucho hablar de la familia. Dios les bendiga, hermanito. Amén. Amén. Ok, ¿alguien más? Hermano Iván.
Daniel. Juanito, Lisbeth, Alex, María Vicenta, Ana María. Todo está dicho. Quería comentar acá en el versículo 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas, de mí, mi hermano es. O sea, vemos sumisión de parte de, sujeción de parte de Sara hacia su esposo. A pesar de que era una media mentira, no sé, una media verdad, ella se sujetó y le hizo caso, diciendo que era su hermana. Y otra cosa es la oración de intercesión que hizo Abraham con respecto a Abimelech. Él oró, como lo leyó también la hermanita Nelly en el versículo 17, oró a Dios y sanó a Abimelech. Debemos orar por todos, por nuestros seres queridos y por nuestros enemigos. Amén. Gracias, Lisbeth. Ok, Alejandro. ¿Algo más que Creo que añadir, ya- hermano Roberto, o hemos terminado? Si no hay más comentarios, si no hay preguntas, próxima semana usted hace el resumen y Amén, hermanito. seguimos con el capítulo 21. Amén, hermanito.